Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy estaremos platicando con una querida compañera, Lili Lorenzo. Ella es cubana y estaremos platicando de cómo es la situación de Cuba en el día de hoy. Hablaremos de la cultura, hablaremos de las artes, del trabajo comunitario y también de la transformación positiva de conflictos. No se vayan, comenzamos. Pues bienvenidos, estamos aquí con Lili Lorenzo. Bienvenida, Lili. Mucho, sí. ¿Cómo anda? Pues ella es del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, un proyecto de desarrollo comunitario en Hawái Grande, en Matanzas, ¿no? Ahí en Cuba. Pues qué bueno que estás con nosotros, Lili. Y para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues queremos platicar un poquito primero de una actualización, un entendimiento. Nosotros los mexicanos, creo, la gran mayoría, sentimos un gran respeto por Cuba. Somos pueblos hermanos, ¿no? Tenemos muchos elementos de América Latina en común, pero sobre todo creo que hay un respeto porque hay toda una generación de mexicanos de izquierda, de luchadores sociales, que han sido fuertemente influenciados en las aspiraciones, en la perspectiva, en el entendimiento de la realidad a partir de la experiencia cubana. O sea, la Revolución Cubana fue todo un proceso de inspiración, de pensar que efectivamente otro mundo es posible y que en ese camino pues hay muchas alternativas que se pueden ir platicando. Y hablar hoy de Cuba también es en un contexto, siempre Cuba está en el tema de la discusión, siempre está pasando algo, siempre hay elementos de análisis, pero quisiéramos que nos platicaras un poquito cuáles son ahorita la situación que se está viviendo en Cuba, cómo estás viviendo tú desde el espacio en el que ustedes están trabajando todo este proceso de cambio que están viviendo los cubanos y las cubanas. Pues sí, Citlali, realmente el proceso en Cuba se ha tornado tenso en los últimos tiempos. Todo el mundo conoce de la nueva apertura que tenemos con las relaciones con los Estados Unidos, que no es menos cierto que siempre hemos mantenido las mejores relaciones con el pueblo estadounidense. Claro. De hecho, tenemos muchos cubanos que viven en aquella parte de la tierra y de pronto los problemas políticos que existieron, que para nadie, que no voy a hacer historia porque todo el mundo lo conoce, pues marcó toda una pauta, un diferendo muy grande entre Cuba y Estados Unidos desde los años 60 hasta el otro día. Y no digo yo que se haya eliminado completamente, pero dado el contexto social actual, dada la crisis que existe en el mundo, ya es momento de reconciliación de alguna manera. Por supuesto, sin perder los principios de la Revolución Cubana, sin perder nuestro estirpe, nuestra identidad. Y de pronto, hace solamente unos días, hemos vuelto a tener relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Relaciones que si me lo hubieran dicho hace 15 años atrás, no me la imaginaba. Claro. Pero creo que sí es pertinente y creo que el pueblo está preparado para eso. Y que para eso hay un grupo de organizaciones sociales cubanas como la nuestra que está trabajando seriamente en preparar y en dar herramientas y métodos al pueblo para que puedan enfrentar una sociedad, estos cambios, ¿no? Y de pronto sin perder esa esperanza, como decías anteriormente, de que un mundo mejor es posible. Y qué bueno que de pronto existan estas relaciones y qué bueno que a lo mejor, ¿por qué vamos a empezar a pensar en... Bueno, no es bueno por tal cosa ni por la otra, sin embargo, de pronto, ¿quién sabe? A lo mejor nosotros también marcamos una pauta, como lo hemos marcado hasta ahora. Los cubanos vivimos orgullosos de ser el primer país libre de América Latina, así sucesivamente, siempre toda esa cantidad de paradigmas que tenemos en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, y por qué no marcar una diferencia en cuanto a las relaciones de un país con los Estados Unidos, ¿no? Platícanos un poquito en esta idea, ¿no? Dices tú, las organizaciones como
como la tuya han estado trabajando. De hecho, el proyecto cubano implica mucho trabajar, ¿no? La gente trabaja, es toda una perspectiva. Platícanos un poquito en la región en la que tú estás, en tu comunidad, en tu espacio, cómo es la situación y cómo están viviendo en ese terreno esta situación de transformación que están viviendo. Bueno, el Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativas Comunitarias, y lo voy a decir por única vez porque es extremadamente largo el nombre, CIERIC, así nos conoce. Es una organización que tiene más de 20 años de fundada y que siempre ha estado muy a tono con la política cubana y con el momento histórico y el contexto en que estamos viviendo. Y desde hace muchos años lleva un trabajo muy fuerte a partir de espacios de formación y de acompañamiento a procesos comunitarios y a procesos locales que se dan en nuestro país. Así como CIERIC, hay otras organizaciones cubanas. Hay que hablar de Martin Luther King, hay que hablar del Centro de Reflexión Oscar Arnulfo Romero, hay que estar, bueno, te podría decir intermediario Félix Varela, entre otras organizaciones que trabajan justamente por el desarrollo de nuestro país, por un mundo mejor, ¿no? Que es como el lema del día de hoy. Pero nosotros más bien nos especializamos en acompañar esos procesos comunitarios, dándole herramientas, métodos, formas de hacer que permitan generar desarrollo desde la autogestión. Somos un país bloqueado desde hace muchos años. Somos un país que todo el mundo sabe que no hemos logrado tener nuestra propia economía y que no tenemos tampoco muchas riquezas naturales como podrían tener otros países. México tiene petróleo, no sé, bueno, podría. Y que además en su historia también estuvo muy arraigada a todos los países de Europa del Este, que nos apoyaron muchísimo por muchos años en nuestra vida y no desarrollamos nuestra propia economía. En el medio de una crisis mundial, imagínate la repercusión en Cuba. Claro. Y de pronto hay que enseñar a las personas en que, aunque parezca que no, siempre tenemos recursos endógenos que nos pueden permitir salir a flote en momentos como estos. Y nuestra organización fue previsora en ese sentido y ha empezado a enseñar a muchas comunidades, a muchos grupos gestores de proyectos interesantísimos. Y cuando hablábamos desde lo cultural, es que trabajamos con la concepción cultural para el desarrollo, siempre pensando en el respeto a nuestra cultura, a nuestra identidad, por encima de todo. Hablas de la cultura, de la identidad y de lo comunitario. Yo quisiera que nos platicaras, cuando hablas de lo comunitario, nosotros aquí en la Ciudad de México vivimos lo comunitario, si es que podemos vivirlo de alguna manera, y a veces nos cuesta trabajo entender a qué nos referimos, porque además tampoco es lo mismo las comunidades, en el caso de México, en el norte, la forma como se organizan, su identidad, su cultura, que las comunidades del sur o las comunidades del centro en Cuba. ¿Cómo son las comunidades y cómo viven esa cultura comunitaria? Cuba es chiquitica. Al lado de México como que de pronto se pierde, ¿no? Sin embargo, es increíble la diversidad que hay cultural. Los del occidente hablamos hasta diferente a los de oriente. Y por supuesto tenemos costumbres y tradiciones totalmente diferentes. Sin embargo, nosotros hemos ya probado desde prácticas muy concretas cómo potenciando esa cultura, esas tradiciones, esas costumbres, esa manera de vivir. ¿Cuáles son esas costumbres? Mira, los cubanos de manera general, y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido durante tantos años, somos solidarios. Tenemos un espíritu de colectivismo muy grande y nos respetamos mucho. En los momentos más difíciles siempre tenemos una mano que nos tira a la otra y eso ha sido muy importante en la vida de los cubanos. Y justo todo este momento histórico que vive el mundo ha hecho que se pierdan muchos valores. Y lo que no podemos perder los cubanos es justo esa solidaridad,
ese respeto a las personas, ese espíritu de colectivismo que tenemos todos, que es parte de nuestra cultura y que es lo único que nos puede mantener vivos. A ver, platícame ahora cómo funciona entonces la autogestión en este contexto, en la construcción de proyectos. Desde el triunfo de la Revolución, es muy conocido que en Cuba se empezó a hacer trabajo comunitario desde aquel momento. Lo primero que hizo el gobierno de Fidel Castro fue empezar a tomar medidas a favor de las comunidades. Te estoy hablando de la campaña de alfabetización, te estoy hablando de la entrega de tierras a los campesinos con la ley de reforma agraria, de la nueva ley de reforma urbana. Y eso fue como el punto de partida de lo que es nuestro país. Después, las alianzas, como te decía anteriormente, con los países de Europa del Este, un poco que nos hicieron un poco dependientes, o bastante dependientes, de todo lo que llegaba del lado allá. Te voy a hablar como dicen los cubanos. Venga. Todo entraba en una tubería grande y no nos dábamos cuenta de que de pronto esa tubería no era nuestra y abandonábamos realmente los recursos que teníamos, las potencialidades que teníamos. No la veíamos porque realmente estaba llegando todo desde otro lado. ¿Ya? Cuando se cae Europa del Este, el muro de Berlín, toda aquella historia, perdemos todo. Y se empiezan a tomar nuevas medidas. Y es cuando empezamos a potenciar eso que se llama trabajo comunitario. Era el momento de preparar las personas para que se unieran y empezaran a aparecer esos proyectos comunitarios que encontramos en cualquier barrio de Cuba. Proyectos que tienen mucho que ver, como te decía anteriormente, con la cultura de cada lugar. Te podría estar hablando de una comunidad de Matanzas que se llama La Plata y que de pronto estaba perdiendo toda su producción agropecuaria y de pronto lo que hicieron fue desde el colectivismo, desde todo eso, bueno, y podría estarte poniendo millones de ejemplos, otros que desde el arte fueron trabajando, que sin duda fue algo que nosotros desde la institución trabajamos muy de cerca. Es decir, cómo desde los procesos artísticos logramos empezar a dinamizar comunidades, a integrar las personas, a lograr procesos de articulación, y de ahí se desprendieron otros tipos de procesos que van a lo productivo y más allá. El arte en Cuba, la música en Cuba, la pintura, la escultura, el arte es una cosa que se promueve, ¿no? Que se construye además, por lo que tú nos estás diciendo también colectivamente. Claro, y es aglutinadora. ¿Y ahí cómo funciona? O sea, aglutina y luego ¿qué pasa? Aglutina, sensibiliza, eso es muy importante. Y por supuesto de ahí se empiezan a desprender y también te permite ser más creativo. Y esa creatividad te lleva a poder identificar realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Claro. Y bueno, y de ahí salen procesos increíbles, increíbles. Hay que ir al Prado de La Habana un sábado y encontrarte a cientos de artistas con talleres para niños, para jóvenes, para personas mayores, que de pronto están allí. Igual ellos venden sus cuadros, venden sus esculturas, venden su arte, también ganan su dinero para su familia, Claro. pero también están haciendo una contribución social más allá de lo que hacen para su familia. Sí. Y es creando una formación en otras generaciones que podrían ser futuros artistas. Es muy lindo hablar de la cultura, hablar de esto y quisiera que ahorita pasáramos en el siguiente bloque para seguir platicando de esto y también de estos procesos de transformación en la vida cotidiana de las personas. Entonces vamos a un corte, continuamos.
Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra, no sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? Seguimos aquí platicando con Lili muy a gusto de toda esta forma como los cubanos han ido enfrentando su propia realidad, han ido construyendo comunidad y encontrando pequeñas claves que ayudan a fortalecer ese proceso y al mismo tiempo una creatividad que va avanzando y que va transformando para entender otros rumbos, otras posibilidades. Eso es súper bonito, porque hablar de arte, hablar de repensar, de la creatividad, implica, ¿no?, tener esa posibilidad de imaginar otras opciones. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco de este proceso cubano, de la época, pues durante el bloqueo, los momentos más difíciles, pero sobre todo, ¿qué fue lo que le permitió a los cubanos sobrellevarlo? Tú hablabas ya de la comunidad, hablabas de la solidaridad. ¿Y qué pasa con la conciencia también de los cubanos? ¿Cuál es la conciencia de realidad que se construye? ¿Cómo se está entendiendo la realidad? Y por lo tanto, ¿cómo deciden enfrentarla? ¿Cómo deciden superarla? Mira, Citlali, no sería una buena cubana si no reconociera de pronto que la supervivencia nuestra, independientemente de todo el tema de respeto y de la construcción colectiva y la solidaridad, tiene que ver mucho con el carisma que tiene el cubano de esa cosa de que no tomar una decisión solo y de pronto unirnos y hacer cualquier proceso que hacemos, lo hacemos participativo, inclusive hasta en la familia. Es parte de nuestra manera de ser, ¿no? En mi casa yo no decido nada si no nos ponemos de acuerdo todos y todas para llevar adelante cualquier tipo de proceso de familia. Así pasa en cualquier comunidad en Cuba. Y es una intención de todas las organizaciones que estamos trabajando los temas de desarrollo en Cuba para lograr una vida mejor para el cubano y, por supuesto, poniendo al hombre como centro de todas las transformaciones y que sean procesos bien participativos. Bien participativos. Ahorita te estaba hablando de que es una prioridad política del país. Lograr el desarrollo local. Es decir, un poco que a partir de que Raúl Castro toma el poder, siendo del mismo partido, el único partido que tiene Cuba, pues confió un poco en las estructuras de base y dijo, nosotros desde acá arriba no podemos controlar todo. Hay un pueblo abajo que tiene, ya es hora, se supone que ya es hora que tengan herramientas suficientes para echar a andar, cada cual en su espacio. Y confío en esos gobiernos de base que existen en todos los municipios del país. A ver, ¿qué es municipio con respecto a México? México, a ver, platícanos. A ver, en Cuba está dividida por varias provincias y esas provincias tienen varios municipios. ¿Qué sería aquí en México? Pues más o menos estamos divididos en varios estados y también cada estado está dividido en varios municipios. Bueno, pues el municipio igual que acá. Y entonces resulta que en esos municipios el gobierno de Cuba le ha dado toda la potestad para que ellos hagan y deshagan siempre que sea en bien del pueblo. La realidad es que no todos los gobiernos locales estaban preparados para asumir ese reto. Pero siempre en los pueblos, y vuelvo otra vez a lo cultural, y gracias a la cultura que tiene el cubano, existen líderes que han sido capaces de aglutinar a personas y echar adelante procesos de desarrollo. Pero desde el proceso de identificación
de las necesidades, de los problemas y de las potencialidades, esas personas, el pueblo está involucrado. Hablemos de estas necesidades, Lili. Las necesidades del mexicano, los problemas de los mexicanos son terribles, ¿no? No hay dinero para comer, pero cuando decimos eso es que hay 80 millones de mexicanos que tienen hambre, ¿no? Cuando decimos los mexicanos tienen el problema porque no pueden ir a la escuela, es porque decimos que solo el 30% de los mexicanos puede acceder a la universidad, ¿no? Cuando decimos es porque tenemos 40 millones de mexicanos que no saben leer y escribir. Tenemos un fenómeno terrible, nuestros problemas, nuestras necesidades se parecen a las necesidades de los cubanos. ¿Y qué tiene que ver ahí estas necesidades que ustedes tienen con el propio proceso? O sea, para nosotros Cuba es el paradigma de lo que es la educación pública, de lo que es la salud pública. Platícanos un poco de cómo están viviendo ustedes estas necesidades en función también del reconocimiento de los derechos sociales. La salud, la educación, el deporte, entre otros, son los pilares de la Revolución Cubana, o fueron los pilares de la Revolución Cubana. De alguna manera el bloqueo tuvo una incidencia fatal. De alguna manera, quizás algún mal manejo estructural también puso su granito de arena. También, cuando te hablo de ese mal manejo, te estoy hablando de simplemente habernos sentado a esperar que entrara todo el campo socialista y no haber empezado a crear una base. Pero Cuba también tiene sus problemas. Y la educación llegó un momento después del periodo especial, del llamado periodo especial que todo el mundo conoce. Platícanos cómo era ese periodo especial para la gente que no lo conoce. Lo perdimos todo. No teníamos una economía, como te decía, consolidada. Y de pronto no teníamos dónde sacar las reservas hasta para comer. Y Cuba tuvo que tomar un grupo de medidas y tuvo que abrir a la cooperación internacional, abrir también a las inversiones de otras partes del mundo, abrir las cooperativas, más allá de la cooperativa de producción, bueno, las de producción agropecuaria, la UEPC, que son tipos de cooperativas que existen en Cuba, abrir de pronto los mercados agropecuarios para, bueno, en fin, una serie de medidas que tuvo que tomar para no morirnos de hambre. Y por supuesto que que todas esas medidas que se tomaron en aquel momento resolvieron. Resolvieron, pero perdimos las editoriales. Eso tiene incidencia en la educación. Perdimos muchos equipos médicos, equipamientos médicos, materia prima para hacer medicamentos. Eso incidió en la salud. La falta de recursos para reparar un hospital. Eso, por supuesto, fue fatal. Y así sucesivamente te podría estar diciendo de que de pronto deportes que necesitaban de equipamientos que son costosos tampoco podían entrar. Uno por el bloqueo, otro porque el gobierno no tenía el dinero para lograr hacer alianzas con otros países que ayudaran. Y eso un poco que hizo un declive en los pilares de la revolución. Por eso en estos momentos lo que se está tratando es de recuperarlos, pero recuperarlos desde la base. Desde la base. Yo te podría poner un ejemplo. Yo soy de un municipio donde es cultural la práctica del tiro deportivo. Y un día decidieron de que la academia de tiro deportivo de ese pueblo no iba a estar porque de pronto era un costo, el país no estaba para eso, no sé qué más. Y fue fatal porque de pronto esa academia tributaba a los deportistas de alto rendimiento del equipo nacional de Cuba. Y es algo que ya recuperamos. Recuperamos con un esfuerzo muy grande del gobierno local, con un esfuerzo muy grande de las instancias de provincia, es como decir los estados. Y entonces te digo que ha sido un esfuerzo muy grande. Y además te digo que tenemos muchas personas, que no las voy a ignorar, que viven en otras partes del mundo, en otra orilla, y que no han dejado de ser cubanos. Y que
yo digo que es la fuente de ingreso más grande que tiene el país en estos momentos. Mm. La ayuda que nos dan. ¿Ya? Y en ese camino, ¿cuál es el papel de la comunidad y cómo la comunidad entonces ahora está reconstruyendo estos que tú les llamas los pilares de la revolución, ¿no? ¿Cómo se Perfecto. están Bueno, reconstruyendo? primero que todo, ellos han sido los protagonistas de su propio diagnóstico. Ellos son los que han dicho, necesitamos esto, aquello y lo otro, porque de pronto son ellos los que viven esas necesidades. Son ellos los que tienen esos problemas. Y también se las han arreglado a partir de muchas. Hemos dado mucha capacitación en función de que aprendan esas cosas, ¿no? Muchas organizaciones. También han sido capaces de reconocer, no tengo esto, me falta aquello, lo necesito para vivir, pero a la misma vez cuento con una serie de cantidad de cosas que son potencialidades propias de nuestro territorio que no me van a dejar morir de hambre y que me van a dejar hacer cambios y mejorar la vida de nuestro pueblo, ¿no? Y eso es fundamental. Y esos cambios que se van construyendo, ¿como qué tipo de cambios son los que ya en términos objetivos se van dando? A ver, ¿cómo te puedo decir? Una de las cosas que está sucediendo en nuestro país es los emprendimientos personales. Todo lo que había en nuestro país, todos los centros de trabajo que podían existir, eran estatales. Todos éramos empleados, directivos de centros estatales. De pronto han aparecido nuevos emprendimientos, algunos muy creativos, desde diferentes concepciones, desde el arte, desde la producción de alimentos, desde la comercialización de ciertos productos, que han abierto brechas para el desarrollo. Pero ojo, eso también está generando inequidades. Ok, pues a ver si ahorita platicamos un poco más de estas inequidades, pero también nos interesa mucho conocer en este proceso comunitario, en esta forma como se vienen construyendo otras alternativas desde la base, como le llamas tú, qué tipo de conflictividad son la que van viviendo cotidianamente y que tienen que ver con las alternativas que se van construyendo, ¿no? Entonces, creo que será muy, muy útil para nosotros que también nos puedas platicar en el siguiente segmento, por supuesto, cuál es la forma como se va dando esta conflictividad en el territorio cubano, pero que al mismo tiempo permite la participación, la colaboración, etcétera. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Vecina, quiero pedirle un favor. Resulta que me puse a escribir y a último momento me di cuenta de que me había quedado sin palabras. Se me terminaron cuando la conocí a usted. Y las bibliotecas están cerradas y es muy temprano para que abran los cabarets, de manera que pensé que quizá usted podría prestarme unas pocas y mañana se las devuelvo. ¿Quieres que te cocine?
Seguimos aquí platicando con Lili de un tema bien interesante, que es la comunidad, la vida comunitaria, es ver a Cuba desde una perspectiva interna, una perspectiva colectiva. A veces caricaturizan mucho, Cuba es un espacio en disputa para el capital, para las perspectivas de otros gobiernos, ¿no? Es particular para el gobierno norteamericano. Cuba es una cosa que de pronto pareciera hay que atacar, hay que ridiculizar. Entonces, la forma como tú hoy nos estás platicando, cómo la decisión no la toma una persona, sino hay decisiones fundamentales que tienen que ver con la vida comunitaria, que tienen que ver con las decisiones de la construcción, de desarrollo, de proyectos, de perspectivas, es muy interesante, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras, Lili, hablando también de estas inequidades, porque bueno, hay que decirlo, ningún proceso, ningún proyecto puede ser perfecto, cualquier movimiento, cualquier construcción colectiva, humana, tiene sus propias contradicciones y no está mal de pronto reconocerlas, pero sobre todo es muy bonito, muy impresionante encontrar en el pueblo cubano esta forma de participación. Platícanos, Lili, ¿cómo funciona un proyecto en específico de estos que ustedes trabajan, que construyen y que también va generando sus propias dinámicas? Bueno, por ejemplo, te puedo hacer algo que me toca muy de cerca. En el diagnóstico que hago en Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, en Cuba, que hacemos un grupo de personas, un grupo multidisciplinario, que por supuesto venían de todas partes de salud pública, de educación, había representantes de educación, de salud pública, de cultura, del sector es decir, de la dirección de economía, del lugar, hasta del Ministerio del Interior, en fin, de muchas partes. Una de las grandes problemáticas que detectamos es el tema del incremento de la violencia hacia la mujer. Ok. ¿Ya? La mujer en Cuba se respeta mucho y ha sido muy empoderada. Hay que hablar si vamos a ver los grandes líderes de Cuba, hay que hablar de una Celia Sánchez, tan querida y que hizo tanto por la sociedad cubana, ¿no? Claro. Hay que hablar más atrás de una Mariana Grajal, la Mabel Maceo, que tiene que ver con la guerra de la independencia. Y de pronto que haya subido, que se haya incrementado, es decir, nos llamaba mucho la atención de que ese diagnóstico se hizo trabajando mucho sobre la subjetividad humana. Y le pedimos a las personas que de manera libre y con diferentes enfoques, depende de las edades con las que trabajamos, nos dijeran qué de positivo veían en el pueblo y qué de negativo y qué propuestas tenían en función de mejorar lo que estaba mal. Claro. Y nos llamó mucho la atención que desde los niños y hasta los más ancianos hablaban del incremento de la violencia, de diferentes maneras lo decían, en las mujeres. Eso salió desde la subjetividad. Sin embargo, decidimos objetivizar ese planteamiento y para eso fuimos a las autoridades, a las organizaciones que trabajan los temas en el municipio. Y fuimos, por ejemplo, al orden público y efectivamente había un incremento de denuncias y habían tenido incidencias en procesos en comunidades que era de maltrato a la mujer y a las niñas y a los niños. Teníamos también desde salud pública registros de niños afectados por la violencia entre los padres, comunidades y así. Y de ahí había que hacer algo. Era algo que no podía esperar a que se hiciera toda una estrategia y que se desmembraran acciones. Y de ahí salió todo un proyecto llamado Mujeres, justo así. Una iniciativa espectacular de articulación de actores. Y te llamo articulación de actores porque se fueron uniendo organizaciones que trabajaban el tema de la mujer y organismos, instituciones, empresas de nuestro municipio que tenían diversas misiones, pero cómo desde sus misiones lograron integrarse ese proceso en función de disminuir los índices de violencia de la mujer, porque decir desaparecerlo sería pedir mucho, eso se vería a lo mejor a largo plazo, pero había que hacer algo a corto plazo. Y ha sido muy interesante lo que ha sucedido con eso, porque desde la articulación de actores, desde la solidaridad y desde la misión de cada una de esas instituciones, se han hecho cosas muy lindas. Te estoy hablando hasta de la iglesia, se ha incorporado a esos procesos. Okay. Que eso en Cuba
no había muy buenas relaciones en ese sentido con la iglesia. Las diferentes iglesias del pueblo, protestantes, católicas, se unieron a todo este proceso. Y en el último balance que hicimos con las autoridades que controlan todo eso, se nota cambios en ese sentido. Bueno, vamos a platicarles a las personas que nos están viendo que tú y yo somos compañeras de generación, ¿no? Somos compañeras de generación de la Escuela de Paz de Serapaz, somos de la 7ª generación. Y orgullosamente de la 7ª generación. Además. Y en este proceso de encuentro con Serapaz ha habido ahí una lógica que han ido generando ustedes en su comunidad. Platícanos un poquito de qué ha pasado, ¿no?, en ese espacio. Bueno, primero tienen que saber por qué yo caí en Serapaz y en la Escuela de Paz. Realmente conozco la Escuela de Paz en el INDEP, en el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, justo en un curso de sistematización, y de pronto estaba Javier Castillo, que es nuestro coordinador del área de formación, pues estaba presentando y tratando de sistematizar hasta ese momento la Escuela de Paz. Fue algo muy atractivo. Y un día, por casualidad, en un encuentro que tuvimos en CIERIC, me dijo, ¿no te gustaría pasar la Escuela de Paz? En un momento pensé, bueno, es una escuela que está dirigida a los movimientos sociales de México, a los conflictos de México, que son distintos a nuestros conflictos, en fin. Pero por el camino que vamos, y en el momento histórico que está viviendo Cuba, y estas brechas que dejamos atrás, habladas en el otro momento, de inequidad que se están abriendo, porque sin duda esas iniciativas que están apareciendo, personales, que está permitiendo que la gente logre generar desarrollo en su familia, te estaba diciendo que están abriendo una brecha de inequidad y se está viendo una polarización ya marcada de unos con mucho y otros con poco. También esas nuevas iniciativas no son todavía bien entendidas por una cuestión histórica, por los gobiernos locales. Y entonces tampoco teníamos mediadores que pudieran estar entre ese pueblo que está haciendo cosas nuevas y esos gobiernos que no están acostumbrados, que están acostumbrados a regularlo todo, totalmente todo, y que de pronto el pueblo tiene una iniciativa. Y dije, bueno, vamos para la Escuela de Paz. Y sin duda, las herramientas de la transformación positiva de conflicto las fuimos adaptando al contexto cubano. Y de pronto, no sé, yo soy la única que estoy que me he graduado como de promotora de paz. Ya en estos momentos tenemos a la tercera compañera, Marbeli, estuvo Maylin, Marbeli, que se encuentran en estos momentos, pues nada, también trabajando aquí con la Escuela de Paz. Ya estamos hasta sistematizando. Estamos en el grupo de coordinación de la sistematización de la Escuela de Paz. Y de pronto, en Cuba, ya hicimos la primera Escuela de Paz. Que es la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla. Ahí está Loli también, si la alcanzan a ver. Bueno, en primer momento nos acompañó Loli, que es como la madre de la transformación positiva de conflicto, vamos a decirlo así. Javier, Diana. Pero también vinieron un grupo de promotores que tienen experiencias de trabajo con las herramientas en conflictos muy fuertes, en Montes Azules, en Temacapulín, y así sucesivamente, que fueron invitados para que ellos pudieran mostrar desde sus experiencias cuán buenas son esas herramientas. Y fue todo un éxito. Realmente nos dimos cuenta que eran necesarias. Y a cuestión de unos días estamos haciendo la segunda edición de la escuela en Cuba. Pero esta vez tiene una distinción. Primero, aunque tenemos a Lolis al lado y tendremos a Javier y a Diana al lado, y también va a estar Miguel de Chiapas. Pues aquí al equipo de Chiapas que le mandamos un saludo muy cariñoso. Cariñosísimo. También vamos a estar las cubanas, que ya tenemos una apropiación de las herramientas, facilitando el espacio. Y en esta ocasión vamos a trabajar con proyectos comunitarios consolidados. La mayoría trabaja desde procesos artísticos que han tenido conflictos comunitarios y que no han tenido las herramientas para poder resolverlas. Y justo
logramos lanzar el perfil de las personas que debían estar en ese proceso y a finales de septiembre pues se hace la segunda edición de la Escuela de Paz en Cuba. Y qué bueno, y vamos a tener más, porque cada día lo vamos a necesitar más. Pues sí, el equipo está muy emocionado, ¿no? Con Sí. esta posibilidad, porque es un acercamiento distinto a otro tipo de conflictividad que se está viviendo, porque las realidades son distintas. El momento histórico de pronto pareciera que vivimos el mismo tiempo, pero en cada uno de nuestros países estamos viviendo contextos muy distintos y América Latina en general está en procesos de transformación muy interesantes, ¿no? O sea, América Latina está viviendo también una nueva forma de entender y cuando digo esto estoy hablando de los últimos 20 años, que ha venido todo un proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas, un reconocimiento de temas de diversidad sexual y reproductiva, un montón de cosas que han venido pasando. Y que son común. Te digo que los procesos que estamos ahora trabajando con ellos, el TPC, son procesos que son acompañados de CIERI, desde la organización nuestra, y que sin duda no podemos generar desarrollo desde la autogestión sin tener incorporada una cultura de paz. Claro. Y estas herramientas nos permiten esto. Una cultura de paz que nos permite reconocer nuestros conflictos, reconocer nuestros problemas y transformarlos de manera positiva de tal forma que el propio conflicto se vuelva en un motor de transformación que nos ayuda a reconocer nuestras necesidades y por lo tanto a colocarnos nuevas posibilidades. Entonces, este esfuerzo colectivo de encuentro entre culturas, entre pueblos, por supuesto, siempre es rico, ¿no? Para encontrar alternativas, es muy interesante que para nosotros encontrar opciones. Hemos tenido en México toda una escuela, no solamente Serapaz, el INDEP, bueno, en fin, no voy a empezar a mencionar nombres de institutos de organizaciones porque se me puede olvidar alguna y me puedo buscar un problema. Pues vamos a hacer un corte y seguimos platicando en este último bloque. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Pues estamos llegando casi al cierre de este programa tan interesante, ¿no? De conocer un contexto que muchas veces para nosotros es profundamente desconocido. Otro país, otra cultura, otras condiciones y tan cerca, ¿no? Que estamos, pero al mismo tiempo hay un bloqueo económico que nos separa también en muchos sentidos. Entonces quisiera que nos platicaras, Lili, ya como en esta idea de cierre del programa de hoy, ¿qué
perspectivas, qué retos de transformación reconoces tú hoy en las y los cubanos, en su vida cotidiana, en su forma de enfrentarse a sus problemas cotidianos? ¿Cuáles son los retos que se están enfrentando en este gran contexto de cambio que están viviendo? Lo que nos proponemos a nivel país, a nivel de los cubanos, es, por supuesto, sí queremos un cambio, pero un cambio donde no se pierda la cuestión humana, esa cosa que, la esencia de nuestra identidad. Queremos también, otro de los retos que tenemos es salir adelante, pero sin convertirnos en oprimidos y tampoco generar dependencia de otros lugares. El bloqueo está, pero también hay bloqueos internos que tienen que ver mucho con la mente de algunas personas y también eso sabemos que se va a cambiar porque hay muchas personas que estamos luchando por eso. ¿Ya? Otra de las cosas es continuar siendo no solamente solidarios internamente, sino con el resto del mundo. Cuba tiene toda una historia de colaboración para el mundo. Y yo creo que no hay ningún país de América Latina donde no haya un asesor cubano en educación, en deporte, en salud. Y en tantas cosas que de pronto yo me he enterado hasta en comunicaciones, que yo me sorprendo y que están ahí. Pero tal vez de América Latina, pero África está llena de colaboradores cubanos. E inclusive en Asia hay colaboradores cubanos. Y en Europa y así. Y lo que hacen es simplemente enseñar todo lo que sabemos con respecto a esos valores, a esa manera de hacer que nos ha permitido sobrevivir 50 años de esa manera. Cada vez que alguna persona me dice, bueno, ¿y cómo ustedes logran sobrevivir? ¿Cuánto es que ganas de salario? Que yo me pongo a comentar y esas cosas. Yo les digo, tienen que ir a Cuba y conocerla. Pero no para ir a vivir a un hotel, sino vivirla entre los cubanos, para que se den cuenta cómo nos las arreglamos, para no perder nuestra sonrisa y para no perder nuestros valores. Y en esta solidaridad que el pueblo cubano ha dado, recordar, ¿no?, cada momento en que los pueblos más pobres, ante las peores tragedias, ya sea cuestiones incluso ambientales, ¿no?, una tormenta, un huracán, un terremoto, Cuba siempre busca ser solidaria, reconociendo su responsabilidad en ese camino. Y quisiera que nos dijeras tú, ¿cómo estás viendo, Lili, en este contexto? ¿Cuál es lo que ahora ustedes necesitan de la comunidad internacional? ¿Qué es lo que necesitan en términos, cuáles son nuestros retos como sociedad fuera, pues, con ustedes? O sea, ¿cuáles son las cosas que ustedes creen que valdría la pena? Es que siempre hemos hablado de lo que hace Cuba para el mundo, pero Cuba también ha tenido mucho apoyo. El simple hecho de yo ser toda una promotora de paz es gracias a la cooperación y a la solidaridad del pueblo mexicano. Y cuando te digo yo, te estoy hablando de cuántos promotores ya se han formado en Cuba. Claro. El simple hecho de Cuba ha sido ya hasta huracanes, por Cuba han pasado grandes huracanes. Y hemos podido reponernos, a pesar de tener una economía ineficiente, gracias al apoyo de muchas personas del mundo. Y lo que sí no podemos perder es ese tipo de relaciones tan lindas que hemos logrado hasta este momento. Creo que estamos en un momento de incertidumbre. No me atrevo a comentar más allá de lo que puede suceder a partir de esta nueva apertura. En Cuba se le llama así, apertura, de estas nuevas relaciones con los Estados Unidos. Y hemos hecho tanto por el mundo que sabemos que cuando lo necesitemos vamos a tener a muchas personas de América Latina y del resto del mundo contribuyendo ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, ante cualquier... que no quiero pensar en positivo y en negativo, vamos a pensar en positivo. Y esperemos que todo sea mejor. Además, todo ha sucedido bajo un estudio muy fuerte de sociólogos y politólogos cubanos que permitieron que esto sucediera. Vamos a ver qué sucede. Y en términos del arte y la cultura, ¿cuáles son los horizontes que tú estás viendo en términos del propio trabajo comunitario
para lo que ustedes están haciendo? O sea, ¿dónde están los retos en ese camino? Bueno, es que cada día se incrementan más los proyectos comunitarios que tienen como el modo de generar cambio y transformación el arte. Y hace un tiempo, hablando con compañeros y compañeras de trabajo que estamos en este mismo tema, nos damos cuenta que es como el punto de partida para poder seguir el camino de la estrategia de desarrollo de las comunidades. El arte sensibiliza, el arte genera creatividad y a partir de ahí empiezan a aparecer otras posibilidades de trabajo dentro de las comunidades. Es decir, es como el punto de partida para la estrategia de desarrollo de las comunidades. Eso es una muestra que no podemos perder. De hecho, CIERIC hace alianza con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Y no es por gusto, es que tenemos muchos puntos en común con el Departamento de Trabajo Comunitario de la UNIAC, que son las siglas. Y eso ha sido por el resultado que hemos tenido en procesos trabajados desde el arte. Y me llama mucho la atención que en México estoy viendo también muchos procesos que se están llevando a cabo donde el arte es un mediador de lujo. Así que hasta eso tenemos ese punto en común tenemos. Claro, en México vivimos retos también importantes en términos del arte, porque bueno, el recurso para las universidades que pueden promoverlo, incluso las posibilidades que existen de nuevas universidades donde se construya el arte como una posibilidad, se nos han ido cerrando recientemente, ¿no? Hay otro modelo más vinculado a la producción económica, pero más vinculado. Sucede y de pronto también nosotros hemos sido permeados por eso. Es como que de pronto ven los modelos económicos como el único que puede levantar un país y no se dan cuenta de que, ok, es algo que no podemos ignorar, pero la cultura tiene que estar ahí unida a ese proceso económico, a ese proceso productivo, porque de lo contrario... Pero además el arte es una resistencia en sí misma, el arte es una resistencia que existe, que construye, que además rompe grietas y se mete por todas partes, y eso es lo que hemos visto, ¿no? O sea, tenemos acá leyes de criminalización del graffiti en Puebla, por ejemplo, del arte callejero, tenemos contextos donde el arte es para las élites, no es un arte, hay un arte para las élites y un arte para el pueblo. Entonces, es interesante reconocer la posibilidad también de ubicar cómo estas alternativas van surgiendo de muchos espacios para revelarse como una opción esperanzadora, ¿no? En horizontes como el nuestro muy oscuro, pero en el caso de ustedes como una forma cotidiana de convivencia permanente, ¿no? Es que de pronto las instituciones culturales cubanas que promueven el arte son abiertas para el pueblo y todos tienen la posibilidad de... Yo soy director de una galería de arte, además de todo el trabajo que hago con CIERIC, y tratamos siempre de vincular nuestras inauguraciones, las exposiciones, con los procesos que tenemos en estos momentos en el contexto, y que de pronto podríamos de esa manera poder integrar al pueblo a esos procesos, porque como tenemos tanta afluencia de público, pues es como un espacio para poder socializar y lograr integrar más personas y provocar cambios en esas situaciones que se nos van dando en lo comunitario, en lo local. Estamos ya terminando desafortunadamente esta charla tan a gusto que tenemos, Lili, pero yo quisiera pedirte que nos dijeras qué mensaje le darías tú, pensando ya en el cierre, a los mexicanos. O sea, ¿qué dejarías tú a los mexicanos para que entendieran cómo están viviendo ahorita los cubanos? ¿Qué les dirías a las personas que nos están mirando? Primero, lo más importante es no perder lo positivo, no perder la esperanza. Yo sé que han pasado procesos muy fuertes, porque los he vivido y los sufro igual que ustedes, porque he estado muy involucrada en eso. Pero sin embargo, no lo pueden perder. Y siempre tratar de sacar adelante su país. Desde sus propias costumbres, de sus propias tradiciones, imponiendo su identidad de lucha que tiene el pueblo de México. Y por supuesto, un poco que aplacando la violencia, que gracias a Dios
y a la forma de ser de los cubanos, no la tenemos de la manera que la tienen ustedes. Y es lo que no queremos que suceda tampoco en nuestro país. Pues muchísimas gracias, Lili, por platicar, compartir con nosotros esto que ustedes son, que ustedes hacen, que ustedes construyen, que viven todos los días. Es para nosotros esperanzador saber que es posible construir otra forma de comunidad. Desafortunadamente nuestro tejido comunitario se ha vuelto ya un discurso fetichizado, un discurso que se repite hueco, ¿no? Que no hay tejido social. Es triste reconocerlo, pero es interesante también ubicar la forma como se están construyendo otras alternativas y cómo hay muchas posibilidades, muchas alternativas que ustedes mismos nos han ido compartiendo. Cuba sigue siendo una inspiración para los mexicanos, sigue siendo una inspiración para el mundo de otras alternativas. Entonces, muchas gracias, Lili, por venir a compartir con nosotros esta experiencia tan bonita de lo comunitario, el arte y el análisis y la transformación positiva de conflictos. Muchísimas gracias, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and